Agradeceremos a Mario, que es un experto no solamente en el tema de personas trabajando por la salud, sino también en el tema general de sistemas de salud en América Latina, a que nos regale unos cuantos minutos más para enmarcar su presentación en lo que es un sistema universal de salud, los retos que plantea y los beneficios que trae. Mario. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación, por la responsabilidad que conlleva, digamos, tener un tiempo para compartir con ustedes algunas ideas y sobre todo para compartir el clima, el momento histórico, digamos, que está viviendo el Perú el día de hoy. Naturalmente, y a pesar de que uno no está viviendo en Perú, digamos, sabe de alguna forma lo que significa este interreño, digamos, entre primera y segunda vuelta, de tal manera que seguramente todo el país está conteniendo la respiración, digamos, y midiendo paso a paso las palabras, lo que dice y lo que no dice, en una etapa donde probablemente es más importante que acertar en no cometer errores, de tal manera que cada uno está, digamos, estamos en una etapa donde los candidatos se cuidan mucho, pero por algún motivo nosotros también nos cuidamos mucho, como si estuviéramos simpáticos, digamos, con este momento particular y naturalmente dilemático, cuando una segunda vuelta supone, digamos, una opción entre dos, que es bastante distinto de la libertad de voto que tiene uno cuando tiene una gran paleta electoral, digamos, para encontrar la persona que lo representa, y justamente los representantes que están aquí son una expresión, digamos, de ese pluralismo de múltiples voces que significa normalmente la opinión popular. La población de alguna manera ya se ha expedido y la población volverá, digamos, a hacer oír su voz, pero quiero arrancar justamente por ahí, digamos, quiero arrancar por el sistema democrático. Quiero señalar que es un gusto para mí estar aquí porque he vivido en el Perú, he vivido momentos muy difíciles de la historia peruana, probablemente uno de los momentos más complejos, alrededor, digamos, a comienzo de la década 90, a fin de la década de los 80, he vivido en estado de sitio, digamos, en la ciudad de Lima, y realmente me parece que más allá del devenir institucional, es evidente que estamos en otro momento histórico, con otras oportunidades, otras posibilidades, digamos, y quizás para quienes o tenemos una mirada más larga, más histórica, o nos estamos poniendo viejos, cualquiera de las dos cosas, es que también aprendemos que las cosas cambian, es decir, y que las poblaciones también aprenden, estudian, especulan, y a veces uno habla de estrategia electoral, digamos, pero los votantes también tienen estrategias, digamos, los electores también tienen estrategias y definen su voto muchas veces, digamos, con criterios según las opciones y las posibilidades que tienen, y eso hace tan apasionante este juego, porque es un juego en el cual nada es totalmente previsible, nada de lo que sucedió en la elección anterior, nada de lo que sucedió en otra elección de otro momento es trasladable exactamente, digamos, a este momento histórico del país. Te decía que para mí también esto es una referencia obligada, porque nosotros estamos conversando hoy, digamos, naturalmente en un espacio donde probablemente, como ocurre en todas las segundas vueltas, no hay nada neutral, digamos, exactamente neutral en un juego en donde se va a una opción por todo o nada, digamos así. Sin embargo, hay una posición posible que yo creo que es importante, digamos, de construir, que es la construcción de ponerse del lado de la sociedad civil. Y esto nos obliga a repreguntarnos en sentido estricto, digamos, qué es una democracia, digamos, y cómo evoluciona el concepto de democracia, o cómo se revoluciona el concepto de democracia.
para señalarlo gráficamente en el sentido de la polaridad de democracia representativa, democracia participativa. Por supuesto que cada uno de nosotros tiene argumentos de carácter constitucional para decir en el Perú la democracia es así, en la Argentina la democracia es así, digamos, en la Argentina hay una frase histórica que dice el pueblo no delibera ni gobierna sino es a través de sus representantes, digamos. Solamente que después el pueblo delibera y gobierna sin sus representantes, digamos, cuando se pone nervioso, y es mejor no ponerlo nervioso, porque los pueblos se ponen nerviosos, y si no, piensen en lo que está pasando hoy en España, digamos, un país supuestamente donde no pasaba nada, donde la juventud estaba totalmente tranquila y acomodada, digamos, al verano español, digamos, a este gran impacto económico, crecimiento económico, y con la crisis, digamos, aparecen los indignados. Miren qué palabra maravillosa, digamos, porque indignado tiene que ver con enojo, pero también tiene que ver con que se ha avasallado su dignidad, digamos. Y hay hoy jóvenes en España que sienten que están indignados, doblemente indignados, porque están enojados y porque se ha avasallado su dignidad. Entonces, la tarea del foro, interpretando el momento histórico, naturalmente tiene que ver con este momento electoral. Pero lo más importante para señalar y para que todo el mundo conozca, digamos, es que el foro no se desarma después de las elecciones, digamos. Y esto es un elemento muy importante a tener en cuenta, porque esto significa que desde hace algunos años en el Perú, digamos, no es gratis hacer política de salud. Es decir, que quien defina política de salud sabe, digamos, que debe argumentar, que debe convencer, que debe discutir, que debe debatir, digamos, y que las poblaciones no están dispuestas a otorgar un cheque en blanco por 5 años, digamos, a los representantes, digamos, si por algún motivo los representantes no representan, es decir, no llegan a expresar exactamente lo que la población desea, y saber qué es lo que la población desea es muy difícil porque además lo que la población desea en cada momento histórico cambia, digamos, es decir que es tremendamente importante la labor de la interpretación de lo que la población desea en cada momento histórico. Comienzo por ahí para decirles además que hay una historia en relación al tema de los representantes, y hay que pensar que cuando las constituciones de nuestros países, las primeras constituciones se escribieron, digamos, nuestros representantes viajaban a caballo, digamos, para llegar a las reuniones, digamos, a representar a sus regiones en el Congreso Nacional, digamos. Hoy, con Internet, digamos, nuestros votantes saben sobre las cosas más que lo que se está discutiendo en el Congreso. Es decir, digamos, que tenemos un sistema de información tan amplio, tan vasto, digamos, que prácticamente, digamos, la población puede estar altísimamente informada, y eso obliga también a la democracia, a sus líderes, a estar al menos tan informados, digamos, como la población misma lo está, sobre las cosas que se deciden, sobre las cosas que se hacen. Y esto está configurando otra democracia, digamos, vamos a decir así, lo querramos o no lo querramos, es un fenómeno que está por fuera de nuestro control y nuestra posibilidad. Es cómo hacer democracia, cómo construir democracia y cómo construir institución, digamos, en el siglo XXI, bajo estas condiciones, en estos contextos donde no hay más chance, digamos, de monopolio de la información, digamos, que era un elemento fundamental del ejercicio del poder algunas décadas atrás. Comienzo con esto para señalar que también, que desde el punto de vista procesal, digamos, este momento también es un momento didáctico, es un momento pedagógico, es un momento educacional. Es un momento en el cual la población escucha, en el cual la población tiene abiertas sus orejas, digamos, su atención, y donde las cosas que digamos o no digamos son muy importantes, porque van a tener una escucha muy diferente de la escucha que va a tener posteriormente por fuera de este momento, digamos, electoral. Y ahí surge en buena medida la responsabilidad de quienes nos posicionamos en la lógica del sector salud. A lo largo de la historia, digamos, vale la pena entender o comprender o interpretar cuáles son los motivos por los cuales, por así decir, le llega recursos al sector salud. O sea, ¿por qué hay recursos en salud? ¿Por qué se gasta el 4, 5, 6,
9, 15% del Producto Bruto Interno en salud en algunos países, y qué mecanismos logran que ese recurso, es decir, 15% del Producto Bruto, como en el caso de Estados Unidos, digamos, significa, digamos, prácticamente señalar, digamos, que 15 dólares de cada 100 que circulan en la economía nacional están yendo, asignándose a los recursos del sector salud. Digamos, un elemento, en el caso de la Argentina, 9%, significa casi 10, o sea, estamos que 1 de cada 10 pesos, el diezmo, podríamos decir así, va para salud, digamos, como fue en algún momento dado el diezmo de la iglesia, digamos. Nosotros en salud hemos convencido a la sociedad argentina que tiene que poner un diezmo, digamos, o sea, el 10% de sus ingresos va a financiar el sector salud. Va a financiar el sector salud es un poco abstracto, digamos, más concreto decir va a financiar nuestros salarios y nuestros ingresos, que es bastante más concreto que eso, digamos, porque cómo es que se llega a constituir esa masa de profesionales de salud. En el caso de la Argentina, digamos, 570.000 trabajadores de salud para una población de 40 millones de habitantes, es un volumen importantísimo, digamos, de recursos humanos en salud, y seguramente Perú, que ha sido uno de los países que ha tomado más fuertemente el camino de la educación y de la profesionalización, tiene también una masa muy significativa de profesionales de salud, no siempre adecuadamente aprovechados, no siempre en el mejor lugar donde podrían estar, no siempre a disposición de toda la población. Les decía entonces que hay, y no voy a alargarme mucho sobre esto, pero digamos sí me gustaría instalar, digamos, que hay 3 mecanismos principales a través de los cuales en nuestra sociedad se ha ido instalando la idea del gasto en salud, y los voy a ir presentando casi por orden de aparición en términos históricos, digamos. Probablemente el primer mecanismo es la pregunta de cuándo el Estado se ha empezado a hacer cargo de salud. No siempre el Estado se ha hecho cargo de la salud, digamos, y el rol del Estado en la salud ha sido un rol progresivo, digamos, y no lineal, porque en buena medida el rol del Estado en la salud ha tenido que ver con un fenómeno, digamos, muy impactante, muy desestructurante, digamos, que es el fenómeno de las epidemias. Uno podría decir aquí que vamos a hablar de una historia remota, porque las epidemias en términos generales han tenido una reducción en su peso, pero podríamos decir, para decirlo gráficamente, ha habido epidemias mucho más graves que terremotos, digamos, de tal manera que las epidemias, y lo digo gráficamente, hay epidemias que han desestabilizado gobiernos. O sea, hay epidemias que han hecho caer gobiernos por la imposibilidad de enfrentar esas epidemias. Y yo lo digo en abstracto, pero también podría decirlo porque da la casualidad que me tocó vivir en Perú, aparte de épocas políticas complejas, también, digamos, la epidemia de cólera, digamos, de tal manera que tengo el dudoso privilegio de ser el primer funcionario internacional en haberme enterado que había llegado el cólera al Perú, digamos, y al llegar al Perú también haber llegado a América Latina, porque fue el puerto de desembarco, digamos, de toda América Latina.